Hola a todos, hoy nuevamente quiero compartir una reflexión con ustedes y vamos a estar hablando acerca de la identidad. Bueno, como bien les decía, hoy día vamos a hablar acerca de la identidad. Una de las cosas con las que quizás muchas veces estamos lidiando en nuestra mente es preguntarnos ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Y eso es una parte de las crisis de identidad que muchas veces tenemos. Con frecuencia tenemos que pensar en esto porque las personas a nuestro alrededor nos preguntan ¿y tú qué haces? Y muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos es lo que nos tiene que definir. Sin embargo, esto no es así necesariamente, pero con frecuencia respondemos con bueno, yo soy profesora, yo soy estudiante, yo soy médico, yo soy etc. Siempre estamos respondiendo, ¿cierto?, con actividades que nosotros hacemos o con profesiones que nosotros hacemos. Sin embargo, nuestra identidad no tiene que estar tan apegada a las cosas que hacemos, sino que a algo más profundo. Y eso es lo que te quiero invitar a reflexionar hoy día. Bueno, dentro de la Biblia hay un hombre de Dios que se define a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y sí, tú que has leído la Biblia sabes que me refiero a Juan, ¿cierto? A Juan, uno de los discípulos de Jesús y quien escribió el Evangelio de Juan. Hace una semana me invitaron a dar una reflexión a un grupo de líderes y Dios comenzó a hablar de esto acerca de mi vida. Y yo decía, ¡wow! Aquí está un hombre que tenía una verdadera identidad. Como decía, para los que han leído Juan, Juan era un discípulo, ¿cierto?, que se definía a lo largo de todo el Evangelio que escribió él, por lo demás, como el discípulo a quien Jesús amaba. Y a mí me llamó la atención esto porque decía, Juan se pudo haber definido a sí mismo de muchas formas. Pudo haber dicho si es que tenía una profesión, ¿cierto? O pudo haber dicho, sí, yo soy el discípulo de Jesús. Sin embargo, él fue un poco más allá y él decidió definirse a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y a mí esto me llenó de emoción cuando lo pensaba porque decía, es un hombre que realmente lo que más define su vida es ser amado por Jesús. Entonces, bueno, los voy a invitar a que leamos algunos pasajes donde Juan se define a sí mismo así. Y uno de estos está en Juan 19:26. En este contexto, Jesús estaba ya crucificado en la cruz. Y estaba ahí en ese lugar la madre de Jesús, María, y estaba su discípulo Juan. Entonces, dice así, cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo que él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Vemos entonces en este versículo que Juan, ¿verdad?, se define a él como el discípulo a quien Jesús amaba. Si empezamos a avanzar y también a lo largo, como digo, del Evangelio, dice en Juan 22, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. ¡Guau! El discípulo a quien Jesús amaba. Hace un tiempo leyendo algunas reflexiones acerca de esto, acerca de por qué Juan se definía a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, había una parte que decía de que él lo decía como porque podía ser, porque se creía el discípulo a quien más amaba a Jesús. Sin embargo, había otra parte que decía de que él lo decía de forma humilde, de forma sencilla, era una forma humilde de referirse a sí mismo. Sin embargo, Dios me llevaba a ver un poco más allá en esto y darme cuenta de que realmente lo que Juan hacía era mostrar su identidad, era mostrar que, como decía al principio, no había nada en la vida que lo definiera más que ser amado por Jesús.
Y yo te quiero preguntar a ti, si es eso lo que hoy en día te está definiendo más, si por sobre todas las otras cosas, lo que tú haces, tu profesión, en lo que te desempeñas, te define más que ser amado por Jesús, te define más que ser amado por Dios. Esto fue algo que yo me pregunté cuando Dios traía esta reflexión a mi vida. Y han pasado hartos años en que Dios me ha ido diciendo, ok, tú puedes hacer muchas cosas, pero lo que te tiene que definir es que eres mi hija, lo que te tiene que definir es que eres cristiana. Y recuerdo que hace unos meses hablaba un poco de eso, de decir, ok, puede que yo sea muchas cosas, puede que haga muchas cosas, pero lo que nos tiene que definir como creyentes es que somos hijos de Dios y es que somos amados por Él. Entonces, Juan tenía, como decía, muchas formas de definirse a sí mismo, pero él decidió definirse de esta forma y a través de esto también mostrar el amor de Dios, porque al que nos diga que era el discípulo a quien Jesús amaba, nos da a demostrar de que Jesús, ¿cierto?, tenía un amor muy grande para con los demás y un amor muy grande con este discípulo, que su discípulo estaba incluso dispuesto a definirse a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, porque no había nada en el mundo y en la vida que lo definiera más, que lo llenara más y que entregara más identidad de su vida que ser amado por Dios. Hay una canción que en una parte dice, soy amada por ti, es quien soy yo. Y a mí me encanta esa parte de la canción, sobre todo porque digo, wow, soy amada por ti. Y con ti se refiere a Dios, porque la canción está dedicada a Dios. Entonces, soy amada por ti, es quien soy yo. Eso es lo que somos. Somos amados por Dios cuando le hemos conocido, cuando nos hemos arrepentido y hemos sido salvados por su gracia. Lo que venimos a hacer es ser amados por Dios. Comenzamos, ¿cierto?, a ser llamados hijos de Dios y recibimos la adopción por medio de Jesús. Entonces quiero llevarte a leer un último versículo que se encuentra en Juan 21, 20, que dice, volviéndose Pedro, vio que lo seguía aquel discípulo a quien Jesús amaba, el que se había recostado en su pecho en la cena y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y luego vamos a ir al versículo 24. Y dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, ese discípulo que se definía como aquel a quien Jesús amaba, era el mismo discípulo que termina dando el testimonio de todas las cosas, o bueno, dice que no de todas, porque si enumeraba la cantidad de cosas y milagros que Jesús hizo, no iba a terminar nunca, pero que dio testimonio de muchas de las cosas que Jesús hizo en la tierra. Entonces, vemos un discípulo con identidad, un discípulo que dice, ok, yo me despojo de todas las demás cosas y yo me defino con que soy amado por Jesús. Esa es mi identidad. Y esa es la identidad que también tiene que ser la nuestra. Si somos creyentes, si hemos venido a Dios, entonces que nuestra identidad sea que somos amados por Dios por sobre todas las otras cosas. Que nada más nos defina más que su amor. Así que, querido amigo, hermano, compañero, te invito a comenzar a vivir en esta identidad, a comenzar a vivir con Dios y a comenzar a identificarte con su amor por sobre las otras cosas. Así que no nos olvidemos de que desde ahora tenemos que ser los discípulos a quien Jesús ama, los discípulos a quien Dios ama y las personas que Dios ama. Esa es nuestra identidad
Y es así como nosotros tenemos que vivir. Así que espero que les haya gustado esta reflexión y que podamos seguir aprendiendo juntos. Nos vemos.